personas que están en esta área es bastante importante. Y también se cuenta con una división de productos, pues de la fabricación de productos. Hoy nos vamos a enfocar en el caso del GCL, que para nuestro caso es Ventofix. Y también cuenta la empresa con una división de instalación. Ellos son instaladores especialmente en Europa. En el tema del GCL, bueno, antes de empezar y de continuar, la pregunta que surja con toda tranquilidad, con toda confianza, por favor, la hacen en el momento, no hay necesidad de esperar, como ustedes gusten, pero no hay ningún problema en que me interrumpan y vamos aclarando cualquier duda, cualquier comentario que se quiera adicionar en el momento. Para la mayoría que estamos en esta charla, en este mundo, pues conocemos el GCL como un elemento, lo más conocido y su uso más conocido es contención secundaria. Obviamente, aquí estamos hablando de protección de suelos en diferentes industrias, procesos. Digamos que las más conocidas es minería, también es muy utilizado en rellenos sanitarios. Entonces, dentro de ese tema de contención secundaria y o protección de suelos, pues obviamente es importante que tengamos presente varios aspectos. Ahora vamos a comenzar mirando un poquito cómo es este geocompuesto. Realmente un GCL es un geocompuesto, de qué está conformado, cómo debe estar conformado, cuáles deben ser las características de los materiales, cuáles son las recomendaciones dadas también, no solamente por NAUE, sino por los institutos, por el GSI, ERE y todo este tipo de entidades que han venido estudiando pues este material a través ya de muchos años. Comenzamos, para los que no saben, NAUE fue el que inventó y patentó el GCL en su momento. Ellos fueron los que comenzaron con este producto, el cual, pues digamos, hasta hoy se sigue estudiando y buscando mejoras, documentando pruebas de laboratorios, pruebas en campos, etcétera. Pero bueno, reiterar, para los que no saben, NAUE fue el que lo desarrolló. A veces me voy a adelantar, a veces me voy a atrasar. Todo depende, digamos, de la dinámica que vamos presentando durante la presentación. Bueno, entonces, ¿qué es un GCL? Es básicamente es una barrera geosintética, como decíamos, un compuesto que está conformado en la parte superior por un geotextil no tejido. En el medio viene la bentonita, que obviamente vamos a hablar de ella, de las características y de lo que debe, cómo se debe presentar, cómo se debe fabricar. Y en la parte inferior, un geotextil tejido. Aquí arrancamos, digamos, lo que es como el proceso de fabricación. Tomamos el geotextil tejido, como se puede ver en el dibujo en esta parte superior, que estoy señalando con el cursor, y mediante una transferencia o sea, con agujas se hace una transferencia de fibras, donde se están empujando fibras del geotextil no tejido, pasando a través de la bentonita, para, digamos, sacarlas, por así decirlo, y el geotextil tejido en la parte inferior. Digamos que es como el primer paso, donde estamos uniendo esas dos capas más el contenido interno. Entonces, obviamente, aquí ya empezamos con la conformación del material y a presentar, digamos, ya las primeras resistencias que son importantes que deben tener estas capas, que también nos vamos a referir en el tema de las resistencias. Adelante también. Entonces, es lo mismo, una transmisión. Vamos a tener ahí ya en el segundo cuadro, pues mostramos una primera resistencia y con un sellado que hacemos de esas fibras sobrantes de la parte inferior. NAUE tiene un proceso, es una flama, como se ve en el dibujo,
que está literalmente quemando esas fibras sobrantes en la parte, en la parte del geotextil tejido. Entonces, pues obviamente que ya con esto, pues logramos una resistencia al corte bastante importante. Aquí también quiero señalar que hay otros fabricantes que trabajan, y eso pues ustedes lo saben y lo conocen muy bien, trabajan con el componente que utilizan es dos geotextiles no tejidos. A través de la charla, pues vamos a ir poco a poco señalando ventajas y desventajas de la forma en que se fabrican estos materiales y, pues digamos, cómo cada uno logra, digamos, lo que cada empresa cree que es lo óptimo. Entonces, los invito a que pensemos esta resistencia. Estamos viendo aquí al corte, en este caso, y aquí me voy a adelantar bastante. Esta resistencia al pelado, ¿cómo la podemos lograr? O sea, ¿cómo se logra esa resistencia y esos valores? A mí me encantaría que vamos como participando, las personas que quieran participar, para que no se vuelva pues un monólogo mío, podamos, pues digamos, como ir interactuando. Entonces, digamos, si alguien quiere, pues como contarnos cómo creen que se pueden lograr estas resistencias, tanto al corte como al pelado. No, estamos muy tímidos, entonces nadie se atreve todavía. Entonces, pues básicamente esta resistencia se logra, como lo vimos hace un momento, por la transmisión de fibras. Entonces, diríamos que en un principio, pues es muy importante y todos creeríamos que a mayor transmisión de fibras, pues logramos mayor resistencia y que es muy importante esta resistencia. Y aquí les quiero señalar algo. NAUE considera que tener un valor muy alto en esta prueba específica no es lo adecuado. Y aquí quiero que piensen en esto que acabo de decir. ¿Por qué tener una resistencia alta en esta prueba de pelado no es recomendable? Consideramos que no es lo adecuado. Primero, pensemos en sitio, en campo, cuando el material ya está instalado, ¿cuándo vamos a necesitar esa resistencia al pelado? La respuesta es nunca. O sea, nunca vamos a estar con el material instalado sometido a una resistencia al pelado. Obviamente, que esta resistencia al corte sí es muy importante, la que se presenta en la tercera gráfica. Esa sí es muy importante. Cuando tenemos desniveles, cuando tenemos taludes, pues obviamente sí debemos tener el material muy resistente. Pero volvamos al tema de por qué es malo presentar una resistencia muy alta en el pelado. Lo primero, si no vamos a tener el material sometido a ese esfuerzo, y para lograrlo se requiere mucha transmisión de fibras, porque esa es la manera en que se logra, pues obviamente estas dos resistencias. Entonces, si tenemos mucha transmisión de fibras, que es lo que hacen otros fabricantes, ahí les paso el dato, NAUE utiliza aproximadamente 2,5 millones de agujas por metro cuadrado y otros fabricantes utilizan 5 millones de agujas por metro cuadrado. Entonces están haciendo mucha transmisión de fibras entre los geotextiles. Repito lo que dije ahora, normalmente las otras fábricas normalmente, no somos los únicos que tenemos no tejido y tejido, pero normalmente lo que nos encontramos es con dos no tejidos. Entonces, si yo hago mucha transferencia de fibras
repito, el doble, estoy deteriorando los geotextiles. Imagínense ustedes, por ejemplo, una tela cualquiera donde uno le empiece a agujerear, a sacar las fibras, pues obviamente estoy deteriorando la tela. Y ahí, al deteriorar los geotextiles, estamos bajándole la resistencia al rasgado. Que eso sí es muy importante, que el material tenga muy buena resistencia al rasgado, por eventualidades en los terrenos donde estamos instalando. Entonces, con esto, digamos, como que hay que aclarar, y son puntos que es muy importante que ustedes los tengan presente, eh, porque el presentar valores que normalmente están alrededor de 900 newton en la prueba del pelado no es bueno. Nahue, ¿cómo compensa, por así decirlo, esa menor transmisión de fibras con el Thermolock? Entonces, al unir estas fibras, pues obviamente, estoy siendo reiterativo, pues estamos mejorando la resistencia al corte. Esta parte, pues es muy importante que se tenga clara, porque pues obviamente todos tenemos nuestros argumentos, todos defendemos lo que estamos haciendo, pero pues obviamente hay que demostrarlo. Ahora, todos sabemos que los GCLs, pues para que, digamos, entren en funcionamiento, deben estar confinados, adquirir la humedad y pues ya con la humedad, pues obviamente está haciendo su papel de contención secundaria. Entonces, si nosotros, bueno, aquí también quiero señalar que tenemos, digamos, entre comillas, como enemigo, por así decirlo, por poner una palabra, que las normas no son completas, que las normas no hablan de muchas cosas, que las normas no contemplan algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, si el GCL en su funcionamiento real debe estar humectado, ¿por qué estas pruebas, pregunto, por qué pues, nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué las pruebas entonces de laboratorio de pelado o de corte, y aquí vuelvo y me adelanto, lo que les mostré ahora, que se hacen en seco? ¿Por qué se hacen en laboratorio? Eso es una falla de la norma. O sea, si el material lo que va a estar es sometido a húmedo, pues obviamente se deberían hacer las pruebas húmedas. ¿Por qué señalamos esto? Porque cuando en los otros materiales se hace esta prueba en seco, presentan valores muy altos. Pero al no tener Thermolock, cuando está humectado, esos valores bajan muchísimo. Los valores que Nahue presenta en su ficha técnica, que son más o menos 400, 500 newton de resistencia, se conservan con el material seco o húmedo. Pero en este caso, cuando no tenemos el Thermolock, al ser la bentonita, que ya vamos a hablar obviamente de la bentonita, al ser la bentonita un material como gelatinoso, pues obviamente se despega muy fácil. Entonces repito que nos preguntamos, entonces, ¿por qué no se hace con el material húmedo? Todos sabemos quiénes son los miembros de la Asociación Americana de Normas, pues son los mismos fabricantes. Entonces, pues obviamente se trata, digamos, de compensar y que cada cual saque sus argumentos, pero se vuelve un tema, perdón decirlo, pero se vuelve un tema como comercial. Empecemos a hablar un poco ahora, bueno, más adelante también vamos a ver cuáles son las ventajas de esta composición, aparte de lo que les acabo de decir, de poder hacer el Thermolock, de cuáles son las ventajas de la composición de usar geotextil tejido en la parte inferior y no tejido en la parte superior. Bueno, vamos
vamos a hablar entonces de la bentonita. ¿Qué es la bentonita? La bentonita, en palabras rápidas y fáciles, pues simplemente es una arcilla volcánica que tiene la capacidad de atrapar la humedad y hace un proceso de hinchamiento, o sea, la partícula se hincha formando esa capa que necesitamos de impermeabilidad para que no, pues para que si hay un derrame, un daño, alguna cosa, pues el sistema no se afecte. Entonces, en bentonita, básicamente, digamos, en el campo y en el mundo del GCL, pues se utiliza bentonita en polvo y bentonita granular. Ahí nos hacemos una pregunta que puede resultar, puede sonar como tonta. O sea, ¿para qué necesitamos un GCL? Pues la respuesta es muy obvia, porque queremos hacer una contención secundaria. ¿Pero por qué queremos hacer esa pregunta? Porque es que si estamos necesitando y especificando y usando un GCL, pues debemos usarlo con los materiales que deben ser. Entonces aquí empezamos con el tema. La foto que ven al lado izquierdo, que es una foto real, es bentonita granular. Todos esos espacios que ustedes ven pues en negro, los que estoy señalando acá, son espacios que no se ha, el grano de la bentonita no se ha hinchado lo suficiente para hacer un proceso de sellamiento. Hace poco en una reunión, un ingeniero me decía que no, que es que cuando hay mucho confinamiento, entonces ya con la presión, ahí ya va a presentar el verdadero sello. No, o sea, la bentonita granular se demora muchísimo tiempo. Ahora les voy a compartir un estudio que hizo una universidad para hincharse, digamos, totalmente y no presentar esos espacios. Si ustedes ven la foto del lado derecho, ven que en esta parte inferior, que se ve como si fuera borroso, como con un color distinto, es una foto real donde ahí, en ese punto, ya hay humectación y sellamiento. O sea, si tenemos en cuenta la métrica que está en el centro, si tenemos un centímetro, pues miren que ahí en los primeros milímetros ya el GCL está sellado. Pero pues esto es una foto y obviamente debemos pues comprobar esto pues un poco más. Alguien dirá, pero bueno, con el tiempo finalmente el grano se va a hinchar lo suficiente para que el sistema no corra riesgo y no va a tener ningún problema. Entonces, lo que les decía, una universidad canadiense hizo en un relleno sanitario, hizo un estudio y hicieron la instalación de una zona con GCL, bentonita en polvo, y otra zona con GCL, bentonita granular. Y al año, o sea, lo llenaron obviamente con la basura, con todo esto, y al año hicieron una excavación y sacaron unas muestras. Digamos, es la muestra que sacan, excavado al año. Y como pueden ver, el GCL con bentonita en polvo, ahí está formada toda una pasta, digámoslo así, donde obviamente si hay un derrame, pues no va a pasar ningún líquido, ningún lixiviado. En ese mismo relleno sanitario, al año igual, hacen la prueba y sacan la muestra del GCL con bentonita granular. Y miren, es un año después. Todos esos espacios, puntos negros, zonas negras que ustedes ven,
son espacios donde el líquido, donde un lixiviado podría pasar. Entonces, pues ahí como que ya no es tan tonta la pregunta de que para qué necesitamos un GCL. Entonces, a lo que vamos es, si estamos utilizando un GCL, si se está especificando un GCL, pues especifiquémoslo con el material que es. Como dice el refrán, las imágenes pues son mucho más, una imagen es mucho más importante que 1000 palabras. Entonces, un instituto hizo un estudio, un instituto totalmente neutral. Esto no es un tema de marca, esto es un tema de laboratorio de pruebas. Hizo una prueba, entonces les voy a compartir un video, es un poquito largo, yo lo voy a adelantar. Las personas que obviamente requieran que después se envíe esta presentación para analizarlo un poco más, Claudia mencionó que se está grabando, y los que quieran tener estos videos y todos estos soportes, pues obviamente que con mucho gusto se los podemos compartir. Entonces lo voy a presentar y lo voy a ir adelantando y explicando un poquito. Aquí lo que se está señalando es que este instituto está haciendo la prueba bajo las mismas condiciones. Bajo las mismas condiciones. Entonces tenemos una muestra de GCL con bentonita en polvo al lado izquierdo y GCL con bentonita granular al lado derecho. Voy a seguir adelantando. Ahí están explicando, echando un cuento largo donde están haciendo toda la explicación técnica, pero en resumen, reiteramos que es todo bajo las mismas condiciones, como pueden ver. De presión, tamaño, todo. Y ahora vamos a ver más adelante que se va a aplicar un líquido en cada uno digamos, de estos envases. Ahí se están poniendo pues todos estos anillos con resorte para garantizar la misma presión. Voy a volver un poquito. Misma presión para ambos. Y líquido azul, bentonita en polvo, líquido rojo, bentonita granular. Y miren lo que empieza a pasar. Los primeros segundos, y obviamente, como lo señalamos ahora en las fotos, en la explicación anterior, pues al no estar, y voy a parar, al no estar el material hinchado inmediatamente, que es lo que pasa con la bentonita del polvo, pues pasa eso, que el líquido sigue pasando. Y como vimos en el estudio de la Universidad Canadiense, al año todavía puede seguir pasando. Esta es una toma con la cámara en la parte de abajo inferior de los dos materiales. Como pueden ver, ese GCL está totalmente seco. Y miren cómo está el de la bentonita granular. Siguen pasando los minutos y se sigue pues el envase llenando. Y el otro, como pueden ver, totalmente seco. Entonces, volvemos a que esto no es un tema de marca. Es un tema de cómo debe estar conformado este geocompuesto. Entonces ya vamos en dos temas importantes: geotextil no tejido y tejido, esa combinación, bentonita en polvo, y en el caso de Nahue, para reforzar las resistencias, el tema de Thermolock. Bueno, seguimos avanzando. Si algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, por favor, estamos muy a la orden para que la hagan. Bueno, aquí hablamos de un punto que también es muy importante,
El GCL con bentonita en polvo es autosellante, autorreparable, como lo quieran llamar. En caso de que se presente un orificio, un daño, pues nosotros podemos demostrar que el GCL, perdón, la bentonita en polvo va ocupando el espacio de ese orificio y a las 24 horas se hace, ya digamos, el GCL está otra vez totalmente sellado. Aquí les voy a compartir un video, este es mucho más corto, donde pues estamos mostrando un orificio y qué pasa con a las 24 horas. Ok, entonces, pues simplemente pues a las 24 horas, reiteramos, el sistema está otra vez, digamos, autorreparado. Entonces, ese es otro aspecto importante que deben tener presente cuando estén pensando en especificar. Reitero, la norma no habla qué tipo de ventanita debe tener. La norma no, ustedes nunca se van a encontrar que si es granular, que si es en polvo, que el tamaño de la partícula debe ser tal. Entonces, y obviamente pues nos encontramos con esto todos los días en que las discusiones, las conversaciones son, es que la norma pide, es que la norma no pide, y es donde nosotros pues con, con todos estos argumentos pues simplemente decimos que la norma está incompleta. Bueno, estaba pues lo del tema del video que les mostré, que va a pasar un poquito por alto, ya lo hablamos. Bueno, ahora mencionábamos que entonces cuál de las dos conformaciones es la más adecuada, si dos no tejidos o el tejido y el no tejido. Entonces, pues vamos a la pregunta, ¿cuál es la mejor? Ya hemos adelantado algo, pero vamos a analizarla paso a paso. Cuando tenemos la composición de no tejido en la parte superior y tejido en la parte inferior, entonces, no presenta, este material no presenta deformación en el momento de la instalación. Los que han visto instalado los GCLs, especialmente en los taludes, cuando se extiende el rollo, en esta composición, al tener el geotextil tejido que es más rígido, más resistente, entonces el material, digamos, no presenta esa curvatura en la parte longitudinal para que se presenta en el caso de los dos no tejidos. Y obviamente, cuando estamos haciendo el traslape, que aquí voy a hacer un paréntesis, posiblemente si hay algunas personas que no lo sepan, cuando se instala el geotextil, perdón, el GCL, la instalación es simplemente con un traslape. Nahue, ya lo vamos a mirar más adelante, pero Nahue recomienda que son unos 30 centímetros. Entonces, cuando tenemos, digamos, los dos rollos traslapados, pues obviamente al no tener la deformación, esa curvatura, pues vamos a tener mucho mayor seguridad en el traslape. Mejor resistencias al pelado y al corte en uso en el sitio, que eso fue lo que ya mencionamos. Entonces, ya el material humectado va a tener mejor resistencia con este componente. Ya también lo mencioné muy al principio, al no punzonar tanto el geotextil no tejido, entonces no lo vamos a deteriorar. Lo mencioné también, afectando una resistencia que es muy importante, que no la pide la norma, vuelvo y lo digo, que es la resistencia al rasgado. Entonces, mayor resistencia al rasgado.
no presenta separación de los traslapes en sitio con el paso del tiempo. Entonces, ver el gráfico adjunto y las recomendaciones de George Corner del GCI. Entonces, aquí vamos con este punto. Entonces, vamos a ver lo penúltimo que está escrito, que no presenta separación de los traslapes. ¿Qué pasa? Que ya está comprobado por estudios del GCI que con el tiempo, si tenemos dos no tejidos, el material se separa, como se puede ver en esta foto de la parte inferior. Esto ya está estudiado. Cada vez me encuentro en las reuniones que hacemos con todos ustedes que sí me comentan que esto sí lo han detectado, que esto sí lo han visto, y pues obviamente que es un tema bastante preocupante, porque es que al ser los dos no tejidos materiales que son mucho más, que presentan mayores deformación, entonces se presenta este fenómeno. Y ahí, perdón que lo diga, respetamos muchísimo, obviamente, a la competencia, pero aparte de eso, consideramos nosotros que de una manera muy responsable, muchas veces recomiendan un traslape muy pequeño, de 10 centímetros. Entonces, pues nos parece irresponsable porque se va a presentar con mayor facilidad esto. Como les mencioné, esto ya está estudiado. Entonces, el GCI, esto lo pueden buscar en Google, esto no es nuestro. Entonces, el GCI hace la siguiente recomendación, esa es digamos, la transcripción original, aquí la tengo en español. Entonces, el GCI dice, lo que está resaltado en amarillo, y analicémoslo despacio. No usar GCL con geotextiles no tejidos punzonados en los dos lados. Hasta ahí. A no ser que uno de los dos sea reforzado, que es lo que ya venimos señalando. O sea, un no tejido y un tejido. Como estos estudios pues deben ser lo más transparentes posibles, entonces dice a continuación, hay muchas opciones para este aspecto, pero todos deben tener un componente tejido en su interior o pegado al componente no tejido. Entonces, lo que se recomienda es un no tejido y un tejido. Si tenemos dos no tejidos, porque nuestro sistema de fabricación ya está así, pues debe tener un tercer geotextil tejido, que es el que está hablando del componente tejido. Entonces ya estamos hablando de 3 capas y obviamente el costo se nos va a incrementar muchísimo. Y eso, sumémosle que no tiene el termolock, que no tiene las resistencias al corte adecuadas, en fin. Pero como en este caso solamente estamos hablando de la recomendación de ellos, entonces es muy importante que tengan presente que siempre debe tener un no tejido y un tejido. Fue lo que ya me adelanté, que ya pues lo analizamos. Digamos que en el transcurso de la charla pues ya hemos ido señalando pues esto, las ventajas del GCL con aguja punzonada en la composición que hemos venido hablando. Entonces, aeración estable de bentonita encapsulada, alta resistencia interna al interfaz o cizalla, pues que ese es el corte, materiales no tejidos robustos, baja permeabilidad a alta elongación, polvo de bentonita que sella inmediatamente, eso ya lo vimos también. Hay una hinchazón uniforme, eso también es importante señalarlo. Cuando se hacen estudios, digamos, más detallados de la bentonita granular también se observa esto, que como los granos tienen diferentes tamaños, entonces esa hinchazón que estamos hablando y que se requiere no es uniforme.
resistencia al corte multiaxial y robusta contra todo daño de instalación, que fue lo que venimos viendo, por ser más resistente, porque no se deforma, en fin. Bueno, preguntas, por favor, comentarios, discusiones, en que están, de pronto no están de acuerdo. Bueno, esto lo va a pasar muy rápido. Simplemente son diferentes aplicaciones que hay con los GCLs, pues muy conocidas, vertederos, sistemas de relleno y sellados, contención secundaria, por ejemplo, cuando hay materiales peligrosos, combustibles, ese tipo de cosas, para evitar, si hay un derrame, pues que obviamente vaya a la tierra, reservorios o depósitos de agua, sistemas de impermeabilización. En construcción, pues también se utilizan canales, protección de la geomembrana. Pues todos sabemos que digamos que las instalaciones tradicionales van con un geotextil no tejido y con geomembrana, y cuando tenemos entonces especificado los GCLs, entonces pues ya no necesitamos el geotextil no tejido para proteger la geomembrana. Barreras verticales, también puede haber aplicaciones para barreras verticales. Son materiales que se pueden instalar bajo el agua al no requerir máquinas selladoras ni este tipo de cosas. Lo que hablamos de que es simplemente con un traslapo. Entonces, si tenemos canales o reservorios de agua que requieran impermeabilizarse por cualquier razón, se pueden hacer sin desocuparlos. Bueno, aquí ya sí, específicamente hablando de la marca. Un momento, sí. Levantaron la mano. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Carlos, una consulta. Sé que este material es el que no puede estar al intemperie, igual que una geomembrana. ¿Qué tipo de material se recomendaría colocar como cubierta, ¿no? Y si se les recomienda algún tipo de espesor también que deba de tener. A ver, voy a tratar como interpretar un poquito lo que comentas, Paul. Los GCLs, como lo mencioné al principio, cualquier GCL debe estar confinado. Eso sí o sí es una norma, por lo que se tienen que humectar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, que no sé si eso es lo que te estás refiriendo, cuando tenemos, por ejemplo, instalación digamos, en canales, pues obviamente va a haber parte del GCL que no va a estar bajo el agua. Entonces, ahí lo que se hace es, bueno, Nahue tiene una referencia que es un GCL, todo esto mismo que hemos venido hablando, pero adicionalmente tiene una capa de arena en la parte superior para que el mismo material haga también su propio confinamiento. Pero esto es una aplicación muy específica cuando en alguna parte vamos a tener el material, digamos, expuesto. También en instalación, pues vemos que esto lo que se hace mucho, pues son sistemas de anclajes, que esos pues obviamente van a estar bajo, pues digamos, bajo la tierra, entonces deben estar cubiertos. Por ejemplo, el GCL también se utiliza para cerramientos de sistemas que ya cumplieron su vida útil. Entonces, estos cerramientos se pueden hacer con GCL, tienen muchas ventajas versus otros materiales, pero seguimos hablando de que debe estar confinado. Entonces, digamos, en los cierres se recomiendan que se instale el GCL y encima venga una capa, ya dependiendo del suelo,
se habla que entre 30 a 50 centímetros de espesor de capa de tierra. Entonces, pero siempre, siempre confinado. No sé si esa parte te queda clara. Sí, claro, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces les decía que ventajas del Ventofix, aquí ya sí estamos hablando de marca. Nahue hace una recarga de bentonita de 50 centímetros en toda la parte longitudinal para mejorar el sellado en los traslapes y evitar la colocación de bentonita adicional. Como lo mencioné ahora, para las personas que han tenido la oportunidad de ver el material instalado, que ya mencionamos que simplemente es un traslapo, entonces lo que se utiliza tradicionalmente con otros materiales es que viene un operario, aquí les voy a señalar, viene un operario con un saco, con sacos de bentonita adicionales y se esparce dentro del traslape. Entonces, como se muestra aquí, Nahue hace una impregnación a 50 centímetros para evitar esto. Entonces, esta es una ventaja que tiene el Ventofix. Obviamente, menores costos, transporte, mano de obra, tiempos, pues obviamente todo esto pues, son ventajas. Entonces, no se requiere hacer la adición de bentonita en la parte longitudinal, sino en el ancho, como se puede ver ahí. Digamos, donde empieza y termina el rollo. Bueno. Entonces, bueno, bentonita en polvo para mejor desempeño, sellado con Thermolock, que ya también lo señalamos. No somos los únicos, pero nuestro rollo es de 5 metros de ancho. Hay otros fabricantes que también lo tienen, pero también nos encontramos con materiales menos anchos. Entonces, obviamente que con este, pues, se gana mucho tiempo en instalaciones, pues, donde hay áreas, especialmente donde hay áreas muy grandes. La combinación de hot steel tejido y no tejido, que eso ya lo hemos venido hablando. Y bueno, también lo mencioné al principio, el soporte que se tiene a través del área de ingeniería y que al ser Nahue el inventor del GCL, pues es un material que también lo mencioné comenzando, se sigue estudiando y se sigue buscando mejoras. Una parte muy importante, Nahue llegó a este punto en que está ahora, con todo lo que hemos venido hablando, a través de pasos. ¿Qué quiero decir? Que hace muchos años Nahue trabajaba con 12 textiles no tejidos y trabajaba con granular. Entonces, pues nosotros no es que hablemos que es que hay malos productos, no hay malos productos, simplemente es que hay avances en estudios, hay avances de los materiales para llegar a lo que consideramos pues que es lo óptimo en este caso específico, pero es a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la bentonita en polvo, alguna vez en una charla pregunté que si era tan bueno porque otros fabricantes no lo hacían. Entonces, pues ya ahí tiene que ver con el sistema de fabricación. Entonces, al no tener, al hacer lo que vimos al principio, la transferencia de fibras con la bentonita en el medio y al no tener el Thermolock, entonces como estás agujereando mucho el material y como no lo estás sellando, pues entonces se va a salir la bentonita. Entonces, pues simplemente a través de muchos detalles que son los que hemos venido hablando y conversando, pues se llega a que tenemos un material que consideramos es la mejor solución, la más responsable para protección de suelos en contención secundaria. Pues ya lo vimos.
casi terminando, pues contarles que también hay seguramente muchos de ustedes lo conocen, hay otro geocompuesto que es el mismo GCL con una capa de una geomembrana superior. Entonces hay dos sistemas de fabricación de estos materiales. Repito, GCL más geomembrana, y ya vamos a ver, hay una que es pegada y hay otra que es impregnada. Entonces, hay un proceso de laminación, como pueden ver ahí en esta foto. Hay un proceso de laminación donde otros fabricantes lo que tratan es de pegar esa geomembrana, que es un calibre bajo, con un medio físico, con un pegante, tratan de adherir esa lámina al geocompuesto, pero obviamente no va a pegar bien. Entonces hay otro sistema que utiliza Nahue, que lo que hace es que tiene esa capa de geomembrana, cuando viene en el proceso en la máquina, viene como una especie o sea, la geomembrana viene, digamos, muy blanda, muy caliente, como derretida, digámoslo así, y viene un rodillo, como se muestra en la parte superior, impregnando esa geomembrana en el geotextil no tejido, como se ve en la foto. Entonces, ese plástico va a entrar. Entonces, sí se despega, pero con muchísima dificultad. Un ejemplo de para qué sería importante este producto, lo mencioné ahora, cuando tenemos sellamientos de rellenos sanitarios o de los pads de lixiviados. Entonces es para que cuando viene la tierra encima, que fue también lo que mencioné, y ahí pues vienen plantas, viene un proceso de enraizamiento, es para que la raíz no penetre en el material, sino que cuando llegue a la geomembrana, digamos, como que se disperse, como que se va como hacia los lados. Entonces, esa pues es una de las aplicaciones. Esta capa de geomembrana es de 0.5 milímetros, 20 mils, que pues también como sabemos. Entonces, este es un producto adicionado de Nahue y bueno, esto pues digamos, con esto terminamos la presentación. Estos son fotos de instalaciones de estos materiales que hemos venido hablando. Hay reportes de muchísimas pruebas, ensayos que están muy a la orden para todos los que lo requieran. Como buenos alemanes, ellos tienen documentación de muchísimas cosas, de muchísimos aspectos, en instalación, en propiedades de los materiales, en fin, etcétera. Entonces, bueno, como les digo, con esto termino la presentación y nuevamente, por favor, si hay algún comentario, no lo hacen. ¿Alguna pregunta? Bueno, también lo mencioné que los que quieran recibir esta presentación, los que quieran recibir los videos para tenerlos, digamos, como más presentes, los que quieran tener, digamos, una charla con nosotros ya a nivel más particular, obviamente que estamos muy a la orden. Y bueno, por mi lado, pues es todo. Muchas gracias, Carlos. Creo que por aquí hay alguien que quiere preguntar algo. El nombre es Luis. ¿Qué tal? Tenía una consulta para ti, Carlos. Muy interesante la presentación con respecto al GCL. Quería saber si Nahue tiene algún sistema para unir los GCLs en taludes empinados. Bueno, como experiencia he escuchado que en algunos lugares cosen el GCL. No sé si Nahue tiene alguna experiencia en esto.
Mayormente Mira, taludes empinados son taludes mayores en uno, ¿no? sí, mira, estás tocando un tema muy interesante, muy importante y de muchas discusiones y de muchas apreciaciones. Digamos, hay sistemas de anclaje que digamos, se deben estudiar en cada caso dependiendo de los taludes, de los terrenos, pero sí se hace, sí se hace. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos en un talud muy pendiente, debemos anclar el material. Una de las, digamos, la primera recomendación es que haya pues un anclaje enterrando el material en el comienzo y en el final del rollo. O sea, digamos que eso es lo primero. Y anclajes ya mecánicos que sean, repito, dependiendo de muchas circunstancias, pero que sean más o menos seguidos para que el material no esté muy sometido como a esfuerzos muy grandes. Entonces, obviamente que ahí lo primero que pensamos es, pues el material va a estar, pues si lo perforamos con algún sistema, pues va a estar, digamos que ahí va a estar expuesto. Entonces, vamos a pensar que instalamos un rollo, extendemos un rollo y lo vamos anclando. Y lo vamos anclando. Entonces, en el rollo que viene a continuación, en el traslape, pues obviamente que ahí va a tapar ese daño, entre comillas, que estamos haciendo. Ahora, si nosotros utilizamos un anclaje mecánico y lo clavamos al suelo, entonces lo que se hace también en el momento de la instalación, antes de que venga el confinamiento, es que con polvo de bentonita adicional se prepara como una pasta, o sea, se humecta obviamente con agua la bentonita, se hace una pasta y esa pasta se pone en los sistemas de anclaje. Y pues repito, cuando viene el traslape o cuando viene ya el confinamiento final, pues no va a tener problema. Pero es un tema largo, repito lo que te dije, de mucha discusión, de muchas apreciaciones. Sí se puede hacer, sí hay recomendaciones, pero se estudia para cada caso. Ok, Carlos, conforme. Bueno. ¿Algún otro comentario? Bueno, no, entonces si no hay más preguntas, comentarios, entonces pues damos por terminado. Muchísimas gracias entonces a todos por la presencia. Esperamos, como dije también comenzando, pues conocerlos a los que todavía no tenemos la oportunidad y encontrarnos y poder seguir hablando de estos temas que son, pues obviamente, bastante interesantes en el mundo en que nos movemos. Entonces, bueno, muchas gracias para todos, muy buen resto de día y muy a la orden lo que necesiten. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por asistir. Nuevamente la invitación que les hace Carlos. A lo mejor ahorita no tenemos nada presente de alguna duda, alguna consulta. Si en el futuro llegaran a presentárseles pues alguna situación en su proyecto, en el diseño.